Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, estamos hoy en Alguazas, Murcia, y comenzamos el programa número 5, que sabéis que coincide con la sección 5 del capítulo 1. La sección 5 se llama Plenitud y Espíritu. Párrafo 1. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. Recursos de aprendizaje, ¿no? Tanto el milagro como el cuerpo son medios que se usan para conseguir un fin. Los dos se parecen entre sí en eso, en que son medios, son recursos. Un recurso de aprendizaje pues se utiliza para un propósito. En nuestro caso, el propósito del milagro es corregir las ideas erróneas en la mente, y el propósito del cuerpo es usarlo para expresar lo que hay en la mente. Si la mente ha sanado, el cuerpo expresa símbolos de amor. Si la mente no ha sanado todavía, el cuerpo pues no expresa precisamente amor. Entonces el cuerpo es un medio de comunicación. Se parece, como hemos dicho alguna vez, a un vehículo, ¿no? Nosotros utilizamos el cuerpo para muchos fines, normalmente están basados en el ego, pero el cuerpo en sí mismo es un medio neutro. Neutro significa que es un vehículo. Un vehículo puede ser usado para transportar personas, o alguien puede usarlo para asesinar a otra persona, ¿no? Para intentar pisarlo, u otros propósitos más oscuros, ¿no? El vehículo en sí mismo es neutro.
Como decir un cuchillo en sí mismo es neutro. Normalmente lo vas a usar para cortar comida, por ejemplo, ¿no? U otras cosas. Alguien que lo usa para asesinar o herir, el uso no es el original y no tiene nada que ver con el cuchillo, tiene que ver con la mente de quien lo maneja. Lo mismo pasa con el vehículo, ¿no? Normalmente el vehículo es algo neutro que se utiliza para desplazarse. En nuestro caso, el cuerpo es un medio que en realidad es neutro, solamente que no lo vemos así. No le hemos dado el uso como medio neutro, sino que buscamos placer con él, buscamos herir, buscamos atacar, buscamos separar. Lo utilizamos como medio desde el ego para fines que no tienen nada que ver con el amor. Entonces, nadie confunde el conductor con el vehículo. Es decir, cuando alguien vuelve a casa, por ejemplo, pues deja el vehículo aparcado en el garaje o en la puerta de la casa y entra, ¿no? Es decir, el vehículo no entra a casa porque hay una diferencia entre conductor y vehículo. Con el cuerpo pasa lo mismo. Normalmente, como estamos confundidos con las ideas del ego, creemos que el cuerpo y el ser que lo maneja es lo mismo. Y el cuerpo no es ni más ni menos que carne, huesos, etcétera, ¿no? Que es la mente la que lo maneja. Sin embargo, se nos olvida continuamente que cada uno de nosotros es mucho más que un cuerpo. Por lo tanto, en el caso del coche, se ve claramente como el conductor lo deja y se va a otro sitio. Hay una especie de separación clara entre quién maneja, quién conduce y el vehículo en sí mismo. En el caso del cuerpo, no se ve. En realidad sigue siendo igual. La mente es una cosa y el cuerpo es otra. Entonces, como dice en la línea 3, pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Es decir, el cuerpo se puede utilizar para expresar amor. Antes de saber lo que es el amor, claro, estamos aprendiendo lo que es el perdón o el milagro o la corrección de la mente. Todos son sinónimos de lo mismo. Es imposible que uno exprese amor si hay obstáculos que impiden que ese amor se exprese. Ya sabemos que ese es el propósito del curso. El propósito no es el amor, sino estar de acuerdo en que se despejen los obstáculos. Cuando se van despejando los obstáculos, entonces el cuerpo empieza a ser un canal de expresión de amor o también expresión milagroso. Mientras tanto, no. ¿Vale? Entonces, cuando no lo es, el cuerpo es un armazón vacío. Es como una persona, pero vacía. Nunca estamos vacíos, pero el obstáculo en la mente da la sensación de que se produce una interrupción entre todo el contenido y la expresión del contenido. Así es que, como dice el 5, lo máximo que se puede hacer es esperar, demorarse, paralizarse, reducir la creatividad a casi nada. Es decir, podemos hacer como que no existe toda nuestra esencia, todo lo que creó Dios en nosotros, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de crear. Podemos anularla, demorarla, paralizarla, dejarla para después, pero no puedes abolirla, destruirla. Es imposible que lo que Dios hizo se pueda destruir. En ese sentido, solo el cuerpo se puede destruir, como dice en el 7, ¿no? Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Solo se puede destruir el cuerpo, destruir entre comillas, ya hablaremos después de eso, pero la esencia de la mente no, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Además, a mí me ha pasado en mi día a día, cuando empecé con el curso, que estaba siempre rodeada en el exterior con personas, pero como era tan fuerte mis pensamientos erróneos de mí misma, de miedo, de soledad, de culpa, de separación y de escasez mental, pues me sentía sola, aunque estaba rodeada de gente. Entonces, cuando empecé a practicar el curso, me di cuenta que era un pensamiento erróneo de mí misma, porque al ser la perfecta hija de Dios, no me podía faltar de nada. Entonces dejé que se corrigieran esos errores de la mente, porque se lo iba entregando al Espíritu Santo a través del perdón. Entonces eso hizo que yo me sintiera llena por dentro, estuviera con gente en el exterior o no. Todo eso me daba mi abundancia interna, por ser quien soy. Claro, es un ejemplo de los millones de ejemplos que se pueden poner de cuando una persona está en ego, el cuerpo va detrás. Por ejemplo, si una persona cree en la escasez, no sabe que es abundante y piensa que la vida es muy dura, muy difícil. Por ejemplo, una de las posibilidades que se dan es que acaba trabajando muchas horas o con un esfuerzo físico muy grande, pasando muchos años así, el cuerpo se va estropeando, etcétera, etcétera. El cuerpo al final sigue a la mente. Si la mente está en la escasez, pues así es.
La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la filiación dejarán de ser necesarias. El tiempo es relativo. El tiempo, a la capacidad de dejar para después lo que se podría hacer ahora, es lo que genera el tiempo, ¿no? O por lo menos contribuye a que sigamos creyendo en que el tiempo existe. El tiempo es un recurso parecido al cuerpo, ¿no? O parecido a un milagro, que se puede utilizar para sanar la mente o no. Es algo que tenemos ahí disponible y se puede usar o no. Como dice ahí en la línea 2, puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. Por ejemplo, la gente entiende que una expresión de tiempo es que el cuerpo le salen canas o arrugas, etcétera, etcétera. No nos hace falta nombrar todos los detalles, ya sabemos. Claro, en realidad lo que se produce es que el cuerpo sufre una serie de transformaciones, ¿vale? Podríamos decir que se deteriora porque muchas de las funciones empiezan a fallar. Realmente no es el tiempo el que causa eso, sino que en el cuerpo las células van envejeciendo, algunas no se renuevan y bueno, las funciones se deterioran, ¿no? Pasa lo mismo con nuestro día a día, ¿no? Si nos distraemos con cosas del mundo y pasan los años, pues no estamos empleando ese tiempo, entre comillas, para sanar la mente, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede desperdiciar. A la hora de obrar milagros, que realmente quien lo hace es el Espíritu Santo, nosotros estamos de acuerdo en que eso ocurra, el factor de control del tiempo lo tiene el Espíritu Santo. También lo hemos llamado Ambrosio, también lo llamamos ser interior, maestro interno, como queramos. Alguien lo podría llamar Jesús, como quiera, cada uno, ¿vale? Entonces, el tiempo llega un momento en el que como recurso, pues ya no es necesario, ¿no? Pero eso es cuando la mente ya ha sanado. Cuando la mente ha sanado, uno no tiene por qué parecer que pasa a la materia e ingresa en un cuerpo e ingresa en las condiciones donde parece que existe el tiempo. Llega un momento donde la mente ya sana y uno ya decide si volver con una misión especial de amor para ayudar a otros hermanos o no, pero no tiene necesidad. O sea que el tiempo tiene su límite cuando deja de ser necesario. Y en ese sentido también dicen en la línea 6, cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la filiación dejarán de ser necesarias. Claro, mientras casi toda la humanidad cree en el tiempo y cree que es normal dejar para después lo que se podría hacer ahora para ser feliz antes en el tiempo, pues claro, todo eso genera la sensación de que el tiempo existe y de que avanzamos de manera lenta. Todo es percepción, evidentemente, porque la misma hora a una persona le puede parecer que ha corrido muy rápido y a otra persona le puede parecer la hora más lenta del mundo, ¿no? Todo tiene que ver con si la estamos disfrutando o no. Lo que está claro es que el tiempo no puede ir más rápido o más lento según nuestra sensación. Realmente lo que está ahí es la sensación y la percepción. Bueno, pues en este sentido, en la línea 6 está diciendo que como casi todo el mundo deja para después algo por el que tiene que pasar en algún momento u otro, porque dentro lleva la naturaleza que está inclinado hacia la verdad, hacia la alegría, hacia el amor, hacia el gozo, toda esa inclinación la llevamos dentro y todos estamos destinados a buscar otra vez ese punto y ver qué está pasando, y ahí es donde comienza todo el gran movimiento de sanación de la mente, ¿no? Esa chispa donde a uno lo lleva a pensar, debe haber alguna mejor manera, o he tenido que venir a algo más que a esto.
Bueno, cuando llega a ese momento, pues esa persona empieza a sanar la mente. Pero mientras tanto, parece que son solo unos pocos los que se adelantan. Y en cada época, pues siempre ha habido adelantados, donde tienen que aportar de forma individual. Esa es la forma que adopta, dado que los demás están distraídos y durmiendo y en otras cosas, pues parece que para que todo el mecanismo de sanación de la mente fluya, pues parece que es una labor de unos pocos. Pero eso es cuestión del tiempo. Mientras unos deciden dejar para después lo que pueden hacer igual que esos que se han adelantado, en realidad todo el mundo puede hacerlo en el mismo momento, puede hacerlo ya, no tiene por qué dejarlo para después. Eso hace que la necesidad de aportación individual sea necesaria ahora, pero que llegará un momento donde esto será una cosa de masa, es decir, serán movimientos de masa de personas que de forma colectiva se ayudan unos a otros en la sanación de la mente. Por lo tanto, podremos decir que estamos haciendo una labor un poquito por delante de nuestro tiempo. Y todo el mundo puede sumarse a eso y nadie es especial por haberse adelantado o por dejarlo para después. Porque es inevitable, al final todos acabamos en ese punto. Es que cuando nos damos cuenta que el tiempo es solamente un obstáculo más, sabiendo que es un pensamiento erróneo, porque solamente existe el momento presente, ves que todos estamos en el mismo sitio. La diferencia es la creencia de tener ese pensamiento erróneo de que porque yo sí, tú no. Pero en realidad estamos todos en la misma afiliación, en el mismo autobús, como digo yo. Y cada uno va aprendiendo según va corrigiendo los errores de la mente. Claro, al final no tiene nada que ver con el de enfrente, ¿no? Yo sí, tú no, no tiene nada que ver. Tiene que ver con que si yo quiero ser feliz, soy yo el que decido y soy responsable de las decisiones que tomo, si van en favor o en dirección de ser feliz o no. Y no tiene nada que ver con los demás. Aquí da la sensación de que venimos solos y nos vamos solos. Es decir, parece que venimos en un vehículo llamado cuerpo, que sale del cuerpo de una mujer, normalmente con dolor y con sufrimiento, llorando, y nos vamos, es decir, normalmente nos meten en una caja o nos incineran, lo que sea, de esa manera también. Ni venimos cogidos de la mano de 5 personas, ni nos vamos cogidos de la mano de 5 personas, normalmente. Eso quiere decir que nuestro camino es único. Tiene que ver con los demás, se sana de forma conjunta con los hermanos, pero en realidad las decisiones son para uno mismo. Pues sí, porque cuando doy un paso, lo doy y también lo das tú al mismo tiempo, y el otro, y el otro, y el otro, porque somos todos una cadena, somos eslabones. Entonces estamos todos unidos, aunque aparentemente estamos separados en cuerpo, pero estamos unidos por ser los hijos de Dios, totalmente inocentes. Párrafo 3. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las actitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor, y Él da todos sus dones libremente a todos por igual. Excepto que os volváis como niños pequeños. Significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufren deterioro en sus relaciones. Ok. Bueno, aquí se utiliza la palabra especial, que normalmente se aplica al ego, porque el sentido de la palabra especial realmente quien la distorsiona es el ego, ¿no? Todos los hijos de Dios somos especiales para Él, ¿no? Eso significa que si todos somos especiales, no hay uno más especial que otro, somos todos iguales en cuanto que compartimos las mismas características que Dios tiene, ¿no? Por eso se dice en la Biblia que al Hijo se le hizo a imagen y semejanza. No hay que tomarlo literalmente como imagen y semejanza, sino más bien como de cualidades parecidas o similares o iguales. En ese sentido, si todos somos especiales, en realidad no hay ninguno
especial por encima ni ninguno especial por debajo, ¿no? Pero aquí en el mundo es al revés. Aquí en el mundo el ego utiliza la palabra especial como sinónimo de que no somos todos iguales y unos son superiores a otros. Y esto toma distintas formas, ¿no? Si hablamos de razas, pues superioridad racial significa que una raza es superior a otra. Si hablamos de clases sociales, una clase es superior a otra. Si hablamos de dónde viene uno, sus orígenes, todo es lo mismo, ¿no? Diferencias en lugar de igualdad. En ese sentido, la palabra especial, el ego la utiliza en el sentido egoico. Yo soy diferente a ti y normalmente eso significa superior, pero también puede ser inferior. Lo de que se ve superior se ve claro normalmente, ¿no? Cuando decimos es que se cree superior a los demás, bueno, ahí vemos claro que esa persona igual posiblemente piense que es superior a los demás, pero no se ve tan claro cuando una persona se pone por debajo de los demás, y poca gente ve que eso también es ego. Bueno, todo esto ya se irá viendo durante el curso, cuando se hable del especialismo, ¿no? Ya se verá cómo hay amor especial en el sentido de admirar a alguien, considerarlo superior, y también hay odio especial en el sentido de considerar a alguien inferior. Eso ya se verá después. Para Dios somos todos iguales, con todas sus mismas aptitudes, como dice en la línea 1. La aptitud con P significa las características, ¿no? Todos tenemos su amor, sus dones, como dice en la 3. Y luego dice una frase que está sacada de la Biblia, que es excepto que os volváis como niños pequeños. Es una frase similar a sed como niños. Está hablando de una actitud con C, no aptitud. La actitud es cómo afrontamos la vida, ¿no? Con qué ánimo, cómo la percibimos, qué actitud tenemos, con C. En esa actitud, sed como niños significa darse cuenta de que nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros, de que nosotros nos hemos perdido con respecto a qué es lo que más nos conviene, y conforme vamos sanando y dándonos cuenta de que lo que más nos hace feliz es dejar de ser como adultos, sí, convertirnos en niños, significa dejar que nuestro Padre se encargue de los problemas y así deja de haber problemas. Sin embargo, todavía tenemos bastante desconfianza hacia esa idea porque le tenemos mucho aprecio a una idea egoica, y es la de que los problemas me los resuelvo yo y que nadie se meta en ello, ¿no? Claro, tenemos que examinar las consecuencias. En nuestra vida todos nuestros problemas se han resuelto. La verdad es que no, o solo algunos, pero se han creado otros, o quizás cada vez hay más problemas que soluciones. Entonces, la verdad es que eso nos lleva a plantearnos si realmente por nuestra cuenta podemos decir que nos ha ido muy bien y que podemos seguir intentando resolver las cosas por nuestra cuenta. Aquí nos está diciendo que si somos como niños y nos dejamos que nos resuelvan los problemas, en realidad vivir es fácil. Vivir es fácil significa que ser como niño es disfrutar la vida continuamente, porque estamos hechos para disfrutar, y solamente cuando se plantea algo que parece amenazar ese disfrute, ese juego, esa paz, es cuando pues podemos decir al Padre: oye, no sé qué pasa con esto, no sé lo que es. ¿Cómo hace un niño eso? A lo mejor está todo el día jugando, ¿no? Pero cuando tiene hambre, pues le agarra el pantalón al papi, le tira del vestido a la mami y le dice: papi, mami, tengo hambre, ¿no? Y pues a comer. Vale. Cuando tiene sueño, pues venga, vamos a dormir. Cuando tiene sed, dame un vaso de agua. Pues un vaso de agua. Es decir, los niños casi todo el tiempo están jugando porque no sienten que les falte nada, ¿no? Solo cuando en un momento dado pasa una pequeña nube negra, pues no entienden que pueda haber algo que amenace ese estado de juego continuo. Y eso es una lección para nosotros, para los adultos. Los adultos, entre comillas, lo de adulto, porque es un papel que adoptamos, no significa nada, solo que para nosotros sí lo tiene ese significado. Ser adulto es: voy a liarme con los problemas del mundo y cuantos más problemas, mejor. Anda que no nos liamos con cosas del mundo y con distracciones y acabamos donde acabamos. Entonces, la verdad es que vivir es fácil con los ojos cerrados, como decían los Beatles, ¿no? Living is easy with eyes closed, ¿no? Con los ojos cerrados significa que si cierras los ojos a los problemas del mundo y piensas ya se resolverá, se resuelve mucho más fácil, y ahí empezamos a descubrir cómo la colaboración de todos
es la mejor manera en que todo se vaya solucionando. Entre todos, las cosas no es nada, pero en realidad los problemas se resuelven por el camino conforme nos vamos dejando guiar, ¿no? Sed como niños. Eso me pasó a mí cuando conecté con el curso, ¿no? Y me di cuenta que siendo niña y entregando los pensamientos erróneos al Espíritu Santo, estaba notando que no me faltaba de nada internamente, ¿no? Y en el exterior pues veía la situación totalmente perfecta y sin escasez, sin nada, porque somos abundantes, ¿no? Porque la verdadera esencia es conectar con el niño interno, ¿no? Que es el Hijo de Dios, que nunca cambia, es nuestra verdadera esencia. De hecho, lo que acabas de decir está en la línea 6, dice: todos mis hermanos son especiales. 7. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona y afecta a todas las relaciones, a toda la familia de Dios. Es decir, cuando nos olvidamos de que lo tenemos todo, como tú estás diciendo, ¿no? Cuando creemos que estamos privados de lo que Dios nos dio, eso afecta negativamente a las relaciones, ¿no? Y afecta a toda la afiliación de Dios, ¿no? Y al revés, cuando eso se va sanando, recuperamos nuestro estado original. Es que es nuestra verdadera conexión con Él, cuando estás dispuesto a dejarte guiar por el Espíritu Santo y recordar que tú, que eres el perfecto Hijo de Dios, ¿cómo te puede faltar algo? Lo tienes todo. Por eso los niños eso lo saben, ser como niños. Yo, en un pasado, cuando tenía miedo, tenía que solucionar algo, ¿no? Mediante el mundo, solo conocía el método del apretón de hierro, ¿no? Morderte los dientes y pasar por ahí, ¿no? No puede haber otra posibilidad o una manera más fácil, ¿no? Para mí era así. Y cuando yo empecé a hacer las lecciones, en algunos momentos cuando se presentaba una oportunidad para sanar, corregir, ¿no? Fui abandonando ese tipo de enseñanza que tenía, ¿no? Bueno, de aprendizaje, de erróneo, y empecé a utilizar el del curso, bueno, el del libro. Y entonces me ponía a observar esas ideas junto al Espíritu Santo, bueno, J, y poco a poco, en vez de tener que apretar los dientes y pasar por ahí, pues simplemente observaba y le iba quitando poder a esos pensamientos. Y eso, quieras o no, rompe tus esquemas, porque tú que vienes de toda la vida a decir, tengo que pasar dándome hostias, ¿no? O sufriendo mucho, ves que solamente observando y diciendo no hay sentido, ¿no? Es una película que monta en menos de 3 minutos, es mucho más fácil y mucho más gratificante. Desde luego que sí. Párrafo 4. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le exhorta a retornar porque lo bendice y lo honra, aun cuando esté ausente en espíritu. De Dios no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones carecía de santidad. La creación es plena, y la señal de su plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de la afiliación, que es un estado de compleción y abundancia. Bueno, todos tenemos que volver, claro. Por eso dice en la introducción que este es un curso obligatorio. Se está refiriendo a que todo el mundo tiene que pasar por sanar la mente, porque claro, su naturaleza es tal como Dios la hizo, ¿no? Y en su naturaleza todas esas ideas no tienen mucho sentido. La idea de pobreza, la idea del odio, la idea de la separación, no tiene ningún significado en el mundo de Dios. Y claro, todo eso lo hemos ido albergando por el camino y en algún momento tenemos que soltarlo, ¿no? Cuando se produzca, ya hemos dicho antes que depende, puede ser que queramos que sea ya, con lo cual estamos ahorrando mucho tiempo, o podemos dejarlo para después. Al final todo el mundo vuelve. Y dice ahí otra frase de la Biblia: de Dios no se hace burla, no es una amenaza, no se debe interpretar así, sino una garantía. Algo que es totalmente cierto. Es decir, por mucho que aquí le atribuyamos a Dios un montón de tonterías, ¿no? Como el temor de Dios, por ejemplo, ¿no? Que hay que tenerle miedo a Dios, eso es una soberana tontería. O que Dios nos ha abandonado, otra soberana tontería. Que Dios tiene favoritos, otra soberana tontería.
o que Dios es verdad y es real en algunas religiones y en otras no, otra soberana tontería. En fin, hay un montón de ideas que tenemos sobre Dios y que en realidad las tenemos que soltar antes o después. Por eso al final todo el mundo pasa por el mismo punto. Y eso no tiene nada que ver con la religión, la creencia que tenga esa persona, sino que es una cosa que es inevitable. Entonces, por mucho que aquí pudiéramos reírnos de Dios o intentar engañarlo o intentar hacer un mundo aparte de él, es inevitable que eso llegue a su fin. Y su fin tiene que ver con la simplicidad de abandonar una idea errónea. Cuando hablamos de fin, pues como hemos visto en muchas películas y en algunas religiones, se nos presenta un panorama que parece una película de terror y en realidad es todo lo contrario. Volver a Dios tiene que ver con el paraíso, tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con la maravilla, tiene que ver con una sensación de incredibilidad al principio para pasar luego a lo natural. O sea, está relacionado con lo mejor que podamos pensar de este mundo, pues más todavía. En realidad el fin tiene que ver con eso y está relacionado simplemente con dejar que las ideas se vayan, ¿no? Con respecto a esta idea, siempre hemos tenido esa creencia, como tantas creencias erróneas que tenemos que sanar. Una de ellas es la idea de que es difícil cambiar. Y claro, cuando pensamos en la idea de cambiar y pensamos que es algo difícil, estamos pensando que somos ese cuerpo de toda la vida, ese personaje, que tenemos esa personalidad, como si fuéramos eso. Y en realidad nada más lejos de la realidad. En realidad simplemente es una colección de ideas que van cambiando y que el hecho de pensar que no van a cambiar es un autoengaño, porque no paramos de cambiar continuamente de idea, simplemente que no nos paramos a pensarlo. Si nos paráramos a pensarlo, veríamos cómo a los 5 años no pensamos las mismas cosas que a los 10, a los 15 no pensamos las mismas ideas que a los 20, a los 25 no pensamos las mismas ideas que a los 30, y así sucesivamente. Por lo tanto, la idea de que es difícil cambiar es una soberana tontería. Cambiamos continuamente de chaqueta. Eso significa que cambiamos continuamente de ideas, según la época que nos toque vivir. Por lo tanto, cambiar es una cosa natural, lo hacemos continuamente. Aquella persona que se eche manos a la cabeza, si se para a pensar, verá que en realidad es así. Solo conservamos 4 o 5 ideas fijas durante toda la vida porque, bueno, les tenemos más cariño. Pero si son erróneas, en algún momento deben saberse. Y si están basadas en el amor, no. Así que de Dios nadie se burla significa que todo el mundo tiene que sanar esas ideas y que al sanar volverán a ver y a sentir a Dios tal como es. Claro, es que eso sucede cuando tú ya no te ves separada de él y te has quitado las ideas erróneas de creer que Dios solamente tiene hijos especiales y no hay nada de eso, somos todos uno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te has quitado las capas, te das cuenta que no hay separación de él, estamos con él. El error que tenemos es creer que estamos separados. Claro, es una creencia. En realidad, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Que no es lo mismo un cambio inconsciente de ideas, que es lo que vamos haciendo conforme cumplimos años, a un cambio con conciencia. Ese cambio con conciencia es porque ya quieres realmente dejar de sufrir, agarrarte al Espíritu Santo, saber que no estás separado de Dios, ni estás separado de ninguno de tus hermanos, porque realmente es que todos sufrimos por las mismas ideas. O sea, es que no hay separación. Todos somos hijos y de Dios, todos tenemos las mismas aptitudes, como hemos dicho en un párrafo anterior, y es cuestión de ir deshaciendo, como dice María José, pues todas esas ideas erróneas, y la experiencia realmente es que es muy bonita, es que se vive. Sí. Has dicho otra idea muy importante que en este curso veremos, y es la idea de responsabilidad. Siempre somos responsables, nunca culpables. La idea de la culpabilidad es un invento que se ha hecho en este mundo, ¿no? La culpabilidad y castigo. Esa es una de las ideas que venimos a sanar y a abandonar. La idea de que haya culpables, ¿no? Porque una persona no puede ser culpable, ya que cómo es esa persona ya lo definió Dios. Dios dijo que esta persona sea así, y eso es lo que es. Por lo tanto, no podemos decir que es otra cosa. Entonces, si decimos que una persona es culpable, lo que estamos haciendo es proyectar sobre esa persona nuestra idea de que la culpabilidad existe y de que explica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, explica que nosotros erróneamente estemos viendo en el mundo que hay unas personas que son especiales
es decir, a las cuales les tenemos cariño especial, y hay otras personas que son odiosas, a las cuales lo único que cabe es odiarles, ¿no? Y le echamos la culpa a esas personas, pero es que la culpa no existe. Si nosotros tenemos odio adentro, el odio está adentro, no tiene nada que ver con esa persona. Lo que pasa es que lo más fácil de todo es decir, para no darme cuenta de que odio adentro, pues lo que hago es fijarme en el de fuera y esa persona es el culpable, el responsable de lo que yo siento aquí. En realidad, esa persona pasa por delante de ti y el odio tú ya lo tienes. Pero cuando dejamos de mirar al de enfrente, porque empezamos a plantearnos esa posibilidad que acaba siendo la realidad, de que todo el mundo es inocente, nos fijamos en eso. Entonces volvemos al tema de ser culpable y ser responsable. Empezamos a abandonar la idea de que somos culpables, pero es verdad que somos totalmente responsables. Todo lo que pensamos, todas las acciones que hacemos en el mundo tienen que ver con que somos responsables siempre. Como ha dicho Conchi, toda la vida actuábamos de manera inconsciente, casi nada lo pensábamos conscientemente y ahora estamos empezando a recuperar la conciencia. Eso significa darnos cuenta de que siempre hemos sido responsables, pero ahora nos damos cuenta de ello. Ahora nos fijamos en qué pensamos, en si esta idea es correcta, no es correcta, si me conviene, si me hace feliz, etcétera, etcétera. Por eso sucede cuando tú ya eres consciente y te das cuenta que la puedes corregir por ser quien eres, el perfecto hijo de Dios, y no somos culpables de nada. Hay personas que mejor no tenemos la misma forma de pensar, pero no son culpables, solamente tienen diferencias de opinión, pero siguen siendo los perfectos hijos de Dios, no son culpables, son ideas erróneas que no coincidimos. Sí, ya lo veremos más adelante, que el ego tiene un montón de verdades, ¿no? Todo el mundo tiene su verdad. Claro, la verdad solo puede ser una, porque por definición la palabra verdad significa aquello que es real, más allá de si tú lo conoces o no lo conoces. Pero aquí tiene todo el mundo su verdad y esa palabra se está utilizando más en el mundo. En realidad todo el mundo tiene su creencia o su opinión, porque verdad solo hay una. Yo recuerdo, respecto al tema de cómo proyectamos nuestro miedo y nuestra culpabilidad inconsciente hacia afuera, recuerdo una frase del maestro Buda que dijo: el odio es como tomarse un frasco de veneno y esperar a que se muera el de enfrente. Correcto. Muy bien dicho. Y sí, mucha sabiduría, efectivamente. Lo hacemos continuamente, ¿no? Cuando pensamos que alguien es el enemigo nuestro, volcamos sobre esa persona. Cuando decimos proyectar es volcar sobre el de enfrente, mirar al de enfrente y olvidarse de que nosotros estamos odiando. Y al olvidarnos de eso, pues solo nos quedan ojos para lo que tenemos delante. Y efectivamente ese veneno que preparas para el otro te lo tomas tú. Párrafo 5. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable, porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creador, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritario. Como resultado de ello, aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. La verdadera autoridad. Bueno, todo lo que es verdadero no puede ser cambiado. Ya lo hemos dicho, ¿no? Todo lo que creó Dios, y gracias a Dios, gracias a Dios, no se puede decir qué suerte, porque la suerte no existe, sino más bien gracias a que existe una realidad que no depende de la suerte, sino de que fuimos hechos tal como fuimos hechos, ¿no? Y gracias a Dios que todas las ideas erróneas que hemos pensado sobre nosotros y que no encajan con lo que Dios hizo, pues eso desaparece, ¿no? Igual que las cogimos, las soltamos. Qué bien, ¿no? Que es así. Si fuera real lo que nosotros pensamos, la muerte sería real, la separación sería real, este mundo no tendría sentido y probablemente algún día destruiríamos el mundo y destruiríamos la civilización, etcétera, etcétera. La muerte no existe. Lo máximo que se puede destruir es el cuerpo, así es que menos mal que solo existe lo que es eterno. El espíritu es inalterable, es perfecto, pero la mente puede elegir a quién desea servir. Bueno, aquí
tocamos un punto que también veremos después. Nuestra naturaleza, hemos estado hablando todo el rato de que hemos sido creados por Dios, pero no hemos dicho cuál es esa naturaleza. No nos vamos a meter en detalles, pero sí podemos decir y adelantar que nuestra naturaleza es doble. Es espíritu y es mente. El espíritu es nuestro ser, inalterable, tal como Dios lo hizo. La esencia de donde sale nuestra parte creadora, que es co-creadora con Dios. Y la mente es el medio a través del cual esa capacidad creadora surge, es el medio, ¿no? Aquí, en este mundo, la mente elige a quién debe servir, como dice el punto 2. Eso significa que puede elegir al ego o puede elegir al Espíritu Santo, también llamado Ambrosio, por nosotros, pero que cada uno le pone el nombre que quiere. Puede elegir significa que la mente, dependiendo de su elección, puede encontrar un mundo u otro mundo. Un mundo está basado en lo que ya conocemos: odio, muerte, miedo, separación, culpa, castigo, juicios, apegos, enemigos, etcétera, etcétera. Y el otro camino nos lleva justamente a lo contrario: unión, amor, igualdad, todos somos especiales, todos somos maravillosos y somos tal como Dios nos creó, eternos. En el momento que somos eternos, el tiempo, que es limitado, desaparece. Eso sucede cuando tú te has corregido varias capas de la mente. Y es lo que tú dices, somos totalmente el ser, el perfecto Hijo de Dios, el Espíritu. Pero siempre, cuando tú eres el tomador de decisiones, tienes que estar atento a quién sirves, o a la parte errónea de la mente, que le llamamos ego, o a la mente recta, que es el Espíritu Santo. Sí, eso es lo que dice el punto 3, exactamente. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. Sí, porque eso hace que estás siempre confuso, ¿no? Y entonces cuando tú ya eres guiado, te apartas mentalmente y eliges a la mente recta, que es la que conecta con el Espíritu Santo, va fluyendo y notas esa paz en la mente y internamente, porque conecta con la fuente. Cuando decimos que aquí usamos la mente y nos hemos olvidado de que somos espíritu, cuando hablamos de mente, estamos hablando exactamente de qué. Es decir, cuando hay errores en nuestra mente, esos errores, si no tienen nada que ver con lo que creó Dios, entonces cuando hablamos de mente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la parte errónea es la parte que está lleno de errores de la mente del Hijo de Dios. Pero la parte de la mente que nunca cogió esos errores sigue estando totalmente despierta, sigue estando en contacto con Dios. Es decir, que podemos decirlo de la siguiente manera para entenderlo. No todos nosotros nos metimos en este lío, en esta historia que parece interminable. En otras palabras, aquí podríamos decir que somos parte de la mente del Hijo de Dios. La mente es total, pero parte, digamos que está llena de errores, y la otra parte nunca se llenó de errores. La otra parte no está en necesidad de ser corregida. Por lo tanto, la parte que nunca tiene ningún error es nuestro guía interno, nuestro maestro interior, que le llamamos también Espíritu Santo. Bueno, es la parte que nos ayuda a salir del lío en el que nos hemos metido, porque en ningún momento se lió. ¿Vale? Y aquí habla también de otro punto, que es el problema de la autoridad. Más adelante hay una sección que se llama así, el problema de la autoridad. Aquí dice que, claro, como no sabemos que de vez en cuando pasamos de un amo al otro, o casi siempre estamos con un amo, pues uno es tiránico y el otro es autoritativo. En el mundo la palabra autoritativo no tiene muy buena connotación, ¿verdad? No hay que entenderlo como en el mundo dice. Tiránico, sí. El ego es tiránico en el sentido de que nos hace presos de sus ideas, es decir, la mente errada. Pero la mente que elige sanar es una mente que nos dice que Dios es nuestra única autoridad porque Él desea lo mejor para nosotros, y por lo tanto, si nos dejamos llevar por lo que dice, andaremos por el camino más recto y más fácil y con menos sufrimiento para recuperar la paz, la alegría, el amor, que es el objetivo indirecto. El objetivo directo es estar dispuesto a que los obstáculos se despejen. Por lo tanto, tal como los niños no tienen ningún problema en que un padre y una madre se arrojen a sí mismos los papeles de autoridad sobre ellos, no tienen ningún problema con la autoridad. Por lo tanto, les va muy bien a los niños, ¿no?
no piensan, uy, mis padres se han subido un poco, ¿no? Se han puesto por encima de mí, se sienten superiores. Un niño no. Cuando ya entramos en la adolescencia es cuando el ego empieza a salir en la mente y empezamos a pensar tonterías de ese tipo, ¿no? Pero cuando uno es niño no tiene ningún problema con la autoridad. Por lo tanto, que alguien con autoridad le resuelva toda la vida, a un niño le parece muy bien. Somos nosotros, ya los adolescentes y adultos, los que tenemos problemas con la autoridad. Así es que el ego es un tirano, es decir, no quiere de nosotros nada más que tenernos totalmente controlado y nos maltrata, y el camino con él está lleno de sufrimiento, pero la verdadera autoridad, que es Dios, cuando le dejamos dentro de nosotros a través de la mente recta, es la que realmente nos hace el camino fácil de vuelta a casa. Párrafo 6. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra, porque no son lo suficientemente profundas. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así darte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida, y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Puntales, raíces, metáforas que se usan a menudo en el libro para referirse a aquellas ideas erróneas que parecen que las tenemos muy arraigadas, pero en realidad son raíces superficiales, es decir, no tienen ninguna fuerza. En el momento que empezamos a quitarle esa fuerza, y quitarle fuerza es ir perdiendo miedo, ¿no? El miedo hace que una idea muy tonta parezca una idea imposible de soltar, y es todo lo contrario. Todas las ideas que tenemos, por muy difíciles que las veamos o mucho miedo que tengamos, en realidad son todas igual de superficiales. Solo somos nosotros los que pensamos que algunas ideas tienen unas raíces muy profundas, pero no es así. Luego también dice que algunas veces pasa que cuando una idea la vamos soltando, como no la soltamos con toda la confianza del mundo, pues al no soltarla, el miedo y la resistencia provoca que tengamos un poco de movimiento, ¿no? Pero es que ese movimiento no es nada al lado del movimiento que tenemos a nivel inconsciente. A nivel inconsciente, la palabra lo dice, absolutamente, si supiéramos solamente el 10%, nos asustaría bastante. Porque a nivel inconsciente está justo todo lo que nunca hemos querido mirar. Y ahí es un pozo que está basado totalmente en miedo y está lleno de ideas como que madre mía, madre mía, madre mía. Y sin embargo, todas esas ideas se van soltando poco a poco a nivel consciente si vamos cogiendo la mano al Espíritu Santo o al Maestro en nosotros o a la parte que está libre de error. Entonces, alguna vez pasa eso, pero te está diciendo ahí que ese pequeño movimiento que tú sientes no se compara para nada con una vida de movimiento continuo, porque le estamos dejando al ego que lleve nuestra vida. En nuestra vida siempre hay sufrimiento, nos hemos acostumbrado a él, no deberíamos nunca habernos acostumbrado porque el sufrimiento no tiene ningún sentido y estamos camino de darnos cuenta de que nunca más queremos el sufrimiento. El deseo de no querer nunca más sufrimiento hace que se salga de él. Entonces, a la hora de salirse, uno puede tener un pequeño movimiento, un día concreto, pero no puede compararse eso con una vida llena de sufrimiento. Es una creencia, creer que no podemos cambiar. Conforme nos vayamos dando cuenta de que todos son ideas, el curso además te dice que las creencias no tienen raíces profundas. Creer que las tienen es lo que hace que estemos sufriendo y no sepamos ni siquiera qué hacer. Si creemos realmente lo que Jesús nos está diciendo en este curso, no tiene raíces profundas, por tanto solamente es hacerte consciente de si esa idea te merece la pena seguir teniéndola o decides entregársela al Espíritu Santo y Él se encarga de lo demás. También sucede que cuando tú, por ejemplo, te coges la mano del Espíritu Santo y te dejas guiar en corregir los errores, das la oportunidad que vayan saliendo los miedos, que son creencias erróneas y pensamientos más suaves. ¿Por qué?
porque no estamos preparados inconscientemente de que salgan. Yo pongo un ejemplo de mi vida, que yo cuando quise dar el paso me vinieron muchas ideas como diciendo, no me sueltes de la mente errónea, todas esas creencias que tú llevas, como decimos, esas piedras que hay en la mochila, déjatelas, ¿no? Eran capas de miedo que yo tenía de mí misma y pensamiento erróneo. Entonces cuando cogí la mano del Espíritu Santo, te vas dejando fluir y lo vas viendo como una película y eres consciente y lo vas sanando, te vas dejando guiar. Sí, también me gustaría aclarar una de las creencias, que hay muchas en el mundo, y ya estamos diciendo que nos quitan la paz, aunque les tengamos mucho cariño, pero en el fondo toda creencia que no esté basada en la verdad no nos conviene y no nos hace feliz, aunque nos creamos que sí. Bueno, pues una de esas creencias es, además se oye mucho en los caminos que consideramos más espirituales, ¿no? Pero porque sea un camino espiritual no quiere decir que no hayan creencias y errores. Hay una que dice, creer es crear. Creer es la esencia de la creencia, ¿no? Cuando tenemos creencias es que creemos cosas. Se oye por ahí, creer es crear. Es verdad que viene de la misma raíz, del latín, credere, pero tal como se dice, no es la verdad. Porque en este mundo no creamos tal como creamos en el mundo de Dios. En el mundo de Dios sí que creamos. En realidad co-creamos. Y eso significa que en el mundo de Dios, Dios y sus hijos, como no hay separación, crean otras creaciones. Y cuando ahí usamos la palabra crear, sí que realmente es crear, con todas las letras. Crear significa usar todo el poder que Dios nos dio para conjuntamente con Él, porque es algo que no se hace por nuestra cuenta. La idea de hacer las cosas por nuestra cuenta la tenemos aquí, no solo en este mundo, pero en el mundo de Dios no está. Nadie actúa por su cuenta, todo el mundo actúa de forma unida. Por lo tanto, se co-crea, se crea en conjunto con Dios, al mismo tiempo, todos unidos. Y ahí sí que se crea. Pero aquí en el mundo, el curso llama a esa palabra, en vez de crear, la llama fabricar, porque este mundo es pasajero y todo lo que parece que creamos en realidad pasa. Aquí en el mundo todo es cambiante, incluso las montañas acaban erosionándose, todo lo que parece que permanece durante milenios, incluso eso también va desapareciendo, cambiando, etc. Sin embargo, las creaciones de Dios no. El libro a la palabra crear la llama fabricar, para que no nos confundamos. Por lo tanto, aquí en este mundo creer no es crear. Creer es fabricar o tener la ilusión de que acabas de hacer algo eterno, y no es así. Cuando se construyeron los rascacielos de Nueva York, bueno, pues fue un hito en la historia de la construcción, pues igual que las pirámides de Egipto, ¿no? Pues grandes edificaciones que se les tiene tanta admiración que casi hemos pensado que son indestructibles. Bueno, uno de los rascacielos en el 11S cayó, así que lo de indestructible, por eso que creer es crear, no es exactamente así. Lo que pasa es que eso refleja lo que ha dicho Conchi antes. Creer es crear significa que a las creencias, cuando en el fondo no son nada, le estamos dando mucha fuerza. Y ese es el problema. La creencia en sí no es ni más ni menos que una idea. Pero una idea puede convertirse en muy poderosa si la mente poderosa del Hijo de Dios le da la fuerza a esa idea. Entonces, una idea que no es nada acaba siendo algo poderoso. Entonces ya estamos un poco sugiriendo la solución. La solución es dejar de darle poder. Dejar de darle el poder de la mente del Hijo de Dios, porque lo realmente poderoso es el poder de la mente. Y eso es porque Dios hizo la mente así, muy poderosa. Pero nosotros la dirigimos hacia caminos equivocados. ¿Vale? Entonces, creer que algo que se hace aquí en el mundo es como crear, para nada. Entonces, creer no es crear. Y en cuanto a las creencias, estamos en el camino de quitarle todo a la fuerza y llegas a un punto en el que te das cuenta de que cambiar de idea que tú tenías es parecido a cambiar de vestido, de camisa, o cuando decimos voy a darle esto a alguien que lo necesita, o voy a tirarlo a la basura, o voy a reciclarlo porque ya no me voy a poner más. Y el hecho de cambiar o dejar no nos supone ningún trauma. Pues con esa facilidad que uno se deshace de ropa, de la misma manera nos estamos deshaciendo de las ideas. Sí, bueno, a mí me ha surgido, ¿no? Bueno, he recordado la escena esta de Matrix, ¿no? En donde Neo entra a la casa del oráculo y están esos niños, entre comillas, especiales, ¿no? Y entonces había un niño doblando una cuchara y se la deja a Neo y Neo no puede doblar la cuchara. Y entonces el niño dice, no, Neo,
Tú no tienes que intentar doblar la cuchara, tú eres la cuchara. Sí, sí, en esa escena que es muy divertida, aparecen unos niños que se consideran especiales porque se les ve haciendo cosas sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, pues a alguien se le ve moviendo en el aire, moviendo las manos, pero hay una especie de objetos girando en el aire, es decir, como si lo estuvieran moviendo con la mente. Y en lo que dice JP, un niño con la mente hace que una cuchara se doble, cae la cuchara como si fuera plástico derretido. Y ahí es cuando le dicen eso. Sí, claro, aquí en esta escena, a ver, la película Matrix pues tiene muchas cosas que son muy interesantes para aprender y muchas otras cosas que están basadas en el ego. Aquí vemos a niños que se les considera especiales porque otros niños no son capaces de hacer eso y entonces están en esa habitación como si fuera un sitio especial. Sí, ahí le está diciendo que es el poder de la mente la que hace doblar la cuchara. Y Neo todavía no ha llegado al punto de comprender lo que eso significa y por eso le dice, tú eres la cuchara, como diciendo, no te separes de la cuchara, no hay separación entre tú y la cuchara. Hay otra escena en Matrix que también evidencia el poder de la mente, ¿no? Cuando a Neo intenta saltar y Morfeo salta primero de un piso a otro y va volando y Morfeo salta y con el poder de la mente consigue saltar. Saben los dos que están en un espacio virtual, saben los dos que en realidad eso no está pasando, simplemente están en un espacio virtual. Sin embargo, todo el mundo dice no lo va a conseguir, nadie lo ha conseguido a la primera y todo el mundo piensa que no lo va a conseguir. Neo lo intenta, da un salto por el camino, va bien la cosa, pero mira al suelo y le da miedo y entonces cae y se estrella en el suelo, no consigue saltar de un piso a otro. Pues es un ejemplo de que la mente a veces la sentimos poderosa y a veces la sentimos muy pobre. Y cuando la sentimos muy pobre nos sentimos impotentes, cuando tenemos todo el poder. O sea, la idea de la impotencia es una idea que nos hemos enseñado aquí en el mundo. En realidad tenemos toda la potencia que Dios nos dio. Lo que pasa es que por aquí, por el camino, hemos ido empequeñeciéndonos hasta el punto de considerarnos una pequeña mota en el universo. Miramos al universo y viendo y creyendo que somos un cuerpo, decimos qué pequeños somos. Nada más lejos de la realidad.